En cierta ocasión, un grupo de jóvenes Boy Scouts entusiastas pertenecientes a la zona norte del país decidieron aventurarse en una emocionante expedición en la fortaleza del Coyotepe ubicada en Masaya. Un mes se llevaron preparando todo para emprender el viaje y estaban emocionados por la perspectiva de acampar en un lugar histórico, pero los muchachos no tenían idea alguna de los horrores que les esperaban. Transcurrieron los días hasta que por fin el calendario marcaba la fecha del esperado viaje. Los 5 amigos salieron a tempranas horas desde el norte del país, llegando un poco antes de mediodía a Masaya, ciudad donde se encuentra la famosa fortaleza de El Coyotepe. Aprovecharon el día para conocer un poco la ciudad, pero pasadas las 3 de la tarde llegaron a su destino. En la entrada, un guía muy extraño los recibió y les indicó dónde podían entrar y dónde estaba totalmente prohibido. En poco tiempo, recorrieron cada uno de los rincones de la fortaleza y memorizaron la mayoría de entradas, salidas y pasillos para no extraviarse en caso de una emergencia. La noche llegó y los chavalos establecieron su campamento alrededor de una fogata, compartiendo historias y risas bajo el oscuro cielo nocturno. Pronto los relojes marcaron las 12 de la medianoche, por lo que decidieron entrar a sus casas de campaña para dormir. Esa noche destacaba por estar cubierta de un silencio sepulcral. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, extraños sonidos comenzaron a llenar el aire. Al comienzo se escucharon pequeños susurros, pero luego los sonidos aumentaron su fuerza. Silbidos, lamentos y cadenas se escuchaban en lo más profundo de la fortaleza, a la vez que el viento movía las casas de campaña donde los muchachos dormían, interrumpiendo su sueño. Los árboles crujían como si sus ramas fueran huesos quebrándose, y un viento frío comenzó a soplar fuertemente. A pesar de ser chavalos valientes y con un sentido de la lógica muy maduro, el miedo les invadió, pues no entendían el porqué de aquellos eventos, ya que ellos sabían que eran personas de bien, que lejos de querer hacer el mal, se dedicaban a ayudar al prójimo y a cumplir sus deberes como todo joven de mente sana. Uno de los chicos, que estaba inusualmente asustado, al punto de entrar en pánico y ansiedad, reveló que días antes de partir al viaje, había jugado con una tabla de Ouija en su casa, más que todo por mera curiosidad. Sus amigos lo miraron con preocupación, sabiendo que tales juegos podrían atraer fuerzas sobrenaturales, ignorando las advertencias. El chico trataba de creerse y hacer creer a sus amigos que era solo una coincidencia y que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. A medida que la noche avanzaba, los eventos perturbadores se intensificaron. Sombras inquietantes parecían moverse entre los árboles y entre las rejas de la fortaleza. Susurros incomprensibles llenaban el aire y objetos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Y luego estos objetos eran lanzados a los muchachos. Los 5 amigos, ahora aterrorizados, se dieron cuenta de que algo siniestro estaba ocurriendo. Un escalofrío recorrió sus espaldas cuando una figura etérea emergió de la oscuridad. Un soldado fantasmal con uniforme desgastado y rostro desfigurado. Los Boy Scouts temblaron de miedo y se aferraron unos a otros sin saber qué hacer. El espíritu del soldado los perseguía y acorralaba hasta que logró que entraran en lo más profundo de la fortaleza, empujándolos a través de pasillos oscuros y celdas abandonadas. La sensación de malestar y desesperación era abrumadora. En cada esquina, más apariciones fantasmales se materializaban, reflejando el sufrimiento pasado de aquellos que habían sido prisioneros en ese lugar. Finalmente, el espíritu del soldado llevó a los chicos a una habitación donde se encontraba la tabla de Ouija con la que uno de ellos había jugado. Con voz fría y siniestra, el soldado les advirtió sobre los peligros de invocar fuerzas desconocidas y jugar con lo sobrenatural. De repente, como si tocaran un interruptor de luz, los fantasmas desaparecieron y la fortaleza volvió a estar en silencio. Los Boy Scouts se encontraron solos, temblando en la oscuridad, pero como ya habían explorado la fortaleza, no se les hizo difícil regresar a sus casas de campaña, encerrándose en ellas y rezando durante toda la madrugada. Los primeros rayos del sol se asomaban en la imponente montaña. Los muchachos empacaron sus cosas y abandonaron rápidamente la fortaleza del Coyotepe, llevando consigo una valiosa lección sobre los peligros de jugar con el mundo espiritual.
A medida que se alejaban, una leve brisa llevaba los susurros de los prisioneros pasados, recordándoles la fragilidad de la línea que separa nuestro mundo del más allá. Definitivamente esta fue una experiencia que cambió la vida de los 5 amigos para siempre, dejándoles una lección inolvidable sobre la importancia de respetar lo desconocido y las consecuencias de jugar con el mundo espiritual, así como no acampar en lugares donde se sabe está lleno de misterio y sucesos paranormales que pueden perturbar incluso al más valiente. Para cuando ocurrió lo que voy a relatar, Lidia estaba a punto de cumplir sus 15 años. Y ya se imaginan, aquella típica emoción de adolescente cuando tu fiesta de 15 años está a la vuelta de la esquina. Entre tantos planes que había para el festejo, quedaba el pendiente más importante. La familia ultimaba detalles para mudarse a una nueva casa, mucho más grande, y digamos que con ciertos lujos para la gran celebración. El día de la mudanza llegó. Partieron de cierto municipio nicaragüense a instalarse en la cabecera departamental donde estaba ubicada esta nueva casa. Rápidamente, Lidia eligió la que sería su habitación, cuyas paredes estaban adornadas con estampados rosas, lámparas tenues y en el centro una cama parecida a la de las princesas de cuentos de hadas. Prácticamente era la habitación perfecta para ella. Aún faltaba mucho para desempacar y ordenar, pero la medianoche había llegado y tanto Lidia como sus padres decidieron ir a descansar. La joven, con todo el sueño encima, aún no dejaba de admirar su bella habitación. Poco a poco, el sueño la fue venciendo hasta que quedó dormida, pero no por mucho. En medio de la oscuridad y del silencio casi espectral, se comenzaron a escuchar golpes en la puerta del cuarto de Lidia. Tan fuertes eran los golpes que la despertaron. Papá, mamá, ¿qué pasó? Preguntó la aturdida joven, pero nadie le respondió. Ya despierta, aprovechó para ir al baño, cuando de la nada escuchó un susurro que aparentemente venía desde su cama. Ayúdame, ayúdame. Lidia se horrorizó al punto de gritar tan fuerte que despertó a sus padres. Rápidamente los señores llegaron al cuarto de su hija para saber cuál era el motivo de semejante grito. Ella no quiso decir qué había pasado, solamente les comentó que pareció haber visto una alucinación producto del sueño. Los padres la lograron controlar y Lidia logró conciliar el sueño. En días posteriores, las cosas comenzaron a empeorar en el cuarto de Lidia. De repente escuchaba como que alguien arañaba las paredes. A veces le daba la sensación de que alguien se sentaba en su cama. Comenzó a experimentar de forma constante la famosa parálisis del sueño, pero lo más perturbador, lo que más aterrorizaba a Lidia, era aquel susurro que provenía de debajo de su cama. Ayúdame, ayúdame, Lidia. Todo esto que ocurría, Lidia decidía guardárselo para ella sola, pues no quería que por ningún motivo su fiesta de 15 años se cancelara o se pospusiera, ni mucho menos que a ella la tomaran como una loca. Pero en poco más de una semana era notorio que algo le ocurría. Lidia no quería comer, se había vuelto distraída y fuertes ojeras comenzaron a dibujarse en su rostro. Una noche, mientras Lidia se preparaba para dormir, se presentaron nuevamente los susurros debajo de su cama. La joven, ya cansada de tanta tortura, decidió armarse de valor y revisar de una vez por todas qué diablos era aquello que tanto susurraba. Tomó una lámpara y alumbró debajo de la cama. Aparentemente no había nada. Sin embargo, esa zona, esa parte de debajo de la cama se sentía muy fría. Lidia movió la cama para ver a qué se debía que específicamente en esa parte del cuarto hubiera una temperatura tan baja. Le sorprendió que 6 cuadros de cerámica estaban ligeramente levantados, como si habían sido removidos, pero luego los volvieron a colocar. Mientras Lidia no salía de este asombro, logró escuchar nuevamente los susurros, pero esta vez logró distinguir que era la voz de una niña. Nuevamente los susurros pedían ayuda. Lidia no aguantó más. Pegó un fuerte grito mientras caía desmayada. Los padres entraron a su cuarto y encontraron aquella escena: la cama movida y Lidia desmayada. La mamá corrió rápidamente a buscar alcohol para reanimar a la joven, quien inmediatamente despertó y se soltó a llorar en brazos de sus padres, mientras les comenzaba a relatar todo lo que había vivido desde la primera noche que llegaron a esa casa. Los papás sacaron a Lidia de ese cuarto y se la llevaron a dormir al de ellos. Pero muy de mañana, al día siguiente, el papá de Lidia tomó una piocha, rompió los 6 cuadros de cerámica que estaban levantados y procedió a excavar hasta que
que poco más de 1 metro de profundidad se topó con una especie de caja de madera. La abrió y el horror se apoderó del señor. Dentro de la caja habían huesos humanos, pero eran huesos pequeños, aparentemente de un infante. Entre asustado y molesto, el señor se montó en su vehículo para visitar al agente inmobiliario que les había vendido el inmueble y exigirle una explicación. El agente, algo atónito al haber escuchado la historia, le comentó al papá de Lidia que esa propiedad había pertenecido a una pareja de extranjeros que vivían solos pero que nunca pudieron tener hijos, por lo que hacían muchas obras de caridad con niños de la calle. Entre tantos niños, conocieron a una niña que les pareció la hija ideal, por lo que decidieron adoptarla. Pero días después, los extranjeros alegaron que la niña se había escapado y que no querían buscarla porque no querían obligarla a vivir con ellos. Así que según ellos, llenos de tristeza, decidieron vender la casa y regresar a su país. La casa pasó mucho tiempo sin llamar la atención de nadie, hasta que por fin había sido comprada por los papás de Lidia. Obviamente se dio aviso a las autoridades del hallazgo y luego de los protocolos exigidos para este tipo de casos, los encargados de examinar la osamenta encontrada, luego de confirmar que efectivamente eran los restos de una niña, en conjunto con un sacerdote decidieron darle cristiana sepultura. Desde ese día, el cuarto de Lidia no volvió a ser motivo de tortura. Ella recuperó rápidamente su semblante de alegría y su salud volvió a estar en óptimas condiciones. La fiesta de 15 años de Lidia fue una fiesta de ensueño, pero nadie jamás había mencionado el caso hasta el día de hoy. Quizás una de las historias menos conocidas por los nicaragüenses, pero que también, al igual que otras, es una historia cargada de misterios e incógnitas que hasta el día de hoy siguen creando teorías sobre sus inicios, al igual que las anécdotas de encuentros con este famoso personaje de las Segovias. Esta es una de ellas. Del famoso Diego Izquierdo no se tiene mucha información, pues es un personaje que vivió hace más de 350 años en lo que antes se conocía como Ciudad Segovia, hoy Jalapa. Se dice que fue poseedor de una cuantiosa fortuna y de extensos terrenos en el valle de Jalapa. Los pobladores se encargaron de divulgar que dicha fortuna la había obtenido producto de un pacto con el diablo y que a consecuencia de esto, el alma de Diego Izquierdo fue condenada a vagar eternamente en los llanos de las Segovias, sin oportunidad de algún día lograr descansar en paz. Era una noche fría y de luna nueva, noche típica en las Segovias, y don Abraham, un señor trabajador, sencillo y de campo, disfrutaba esa noche para descansar y relajarse, luego de una dura jornada de trabajo. Se disponía a cenar con su familia, para luego conciliar el sueño y preparar su cuerpo y mente para otro día agotador. Estaba ya cayendo en un sueño profundo cuando escuchó la voz cansada y desesperada de Tomás, el hijo del mandador del corral, quien le comunicaba el recado de su padre. Su madre estaba muy grave y al punto que creían que pronto partiría de este mundo. Don Abraham, que era un buen cristiano, se levantó rápidamente, se vistió, se puso su sombrero, tomó un cordón de asís que tenía al lado de su cama y salió camino a la casa de Tomás. Había un detalle un tanto inquietante. Para llegar pronto a la casa de Tomás, tenía que atravesar un valle muy oscuro y del que se contaban un sinnúmero de historias que no terminaban bien. Pero don Abraham, como todo hombre religioso y valiente, poco le importaba este pormenor. De hecho, él muchas veces había atravesado el valle sin que hubiese acontecido algún evento fuera de lo normal, por lo que nunca tomaba precauciones de ninguna índole, ni mucho menos dejaba que las anécdotas turbias que se contaban en el pueblo le llenaran de miedo. Cabe recalcar que don Abraham solamente había circulado durante el día por el famoso valle. Esta era la primera vez que lo atravesaría de noche, pero como de costumbre, no tomó ninguna precaución. Iría a la mitad del valle, cuando de repente sintió una sensación extraña a su alrededor, como que algo no estaba bien, como que esa noche era diferente a las demás,
Por algún momento, su cuerpo quiso llenarse de miedo, pero la mente de don Abraham lograba controlar siempre el miedo. Escuchaba ruidos que jamás había escuchado y por momentos le daba la sensación de que alguien le seguía. Don Abraham apuró el paso y en poco tiempo logró divisar la salida del valle y el camino que llevaba a la casa de Tomás. Estaba más o menos a unos 200 metros de su destino, cuando de repente sintió que sus piernas no le respondieron, como que sus pies se quedaban clavados en el suelo y por mucho esfuerzo que él hacía no lograba avanzar, cuando de pronto se escuchó una risa aterradora. Don Abraham, que tenía la vista dirigida a sus piernas, volteó para ver hacia adelante y al final del camino estaba un hombre enorme, que de su boca se desprendía un aliento como de fuego. Don Abraham se llenó de miedo, pero rápidamente recordó que llevaba consigo el famoso cordón bendito de Asís, así que lo sacó de su morral y formando una cruz con este dijo: Si eres alma de otro mundo, te conjuro en nombre de Dios y de su único Hijo para que te vuelvas a tu sepultura y me dejes el paso libre. Y si eres un espíritu rebelde, que te vayas a sufrir tu merecido castigo. El ente aterrador no se movió, pero al ver el cordón de Asís y escuchar las palabras de don Abraham, dejó de reír y de expulsar su aliento de fuego. Hubo un silencio ensordecedor, y luego se escucharon estas palabras: Yo soy Diego Izquierdo, y mi ambición y codicia de tener mucho dinero y de reunir riquezas fuese como fuese, hicieron que mi alma se perdiera. Fui castigado a vagar eternamente, sin posibilidad de entrar al cielo o al infierno. Luego de esto, el alma de Diego comenzó a acercarse lentamente hacia don Abraham, quien aguardaba sin hacer ningún tipo de ruido o movimiento. El espanto estaba a menos de 1 metro de don Abraham, y este aprovechó la cercanía para lanzar el cordón de Asís a los pies del espectro. Inmediatamente se escuchó un trueno que estremeció a todo el valle. A la vez se abría un hueco a los pies del espectro, del cual salían llamas que se elevaban casi hasta las nubes, formándose una especie de tornado de fuego. El alma de Diego Izquierdo era arrastrada a las profundidades del hueco. Diego se resistía, pero finalmente fue succionado en su totalidad. El agujero se cerró al instante de haberse tragado al espanto, mientras don Abraham recuperaba la movilidad de sus piernas. Se sentó en medio del camino a reflexionar lo que había presenciado, realizó una oración, tomó su cordón de Asís y finalmente llegó a la casa de Tomás para ayudar a su mamá. Pasaron los días y en el famoso valle dejaron de escucharse las anécdotas de terror que solían platicar casi a diario los que transitaban por el lugar. Tiempo después se supo del famoso encuentro entre don Abraham y el famoso espectro. Los pobladores atribuían al valiente señor el que por fin el alma de Diego Izquierdo lograra llegar a los infiernos. Pero no pasaron muchos años cuando en ese mismo valle comenzó a verse una luz misteriosa que atraía a quienes se detenían para contemplarla y que posterior a eso desaparecían sin dejar rastro alguno. Unos comentan que esta misteriosa luz no es más que el alma de Diego, quien volvió para hacer de las suyas y continuar su condena perpetua, pues en palabras del mismo Diego: Fui castigado a vagar eternamente, sin posibilidad de entrar al cielo o al infierno. Cuenta un taxista capitalino que una pareja lo contrató para que todos los días a las 10 de la noche los recogiera en su negocio. Ellos siempre eran su último servicio y el recorrido que hacía era de Multicentro Las Américas hasta Los Rieles de Sabana Grande. Era un poco larga la distancia, pero no tenía problemas porque le quedaba de pasada para su casa. El único problema es que se desocupaba muy tarde. El viernes, normal fue por ellos, y en el trayecto de la avenida vio a un hombre discutiendo con un colega taxista. Se le hizo muy extraño, pero no le dio importancia, así que siguió su camino hacia el fondo para llegar hasta Sabana Grande, donde vivían sus pasajeros. Más adelante,
Nuestro protagonista se percata que una manada de borrachos y quizás hasta drogados iban caminando sobre la calle. En fin, llegó a su destino y los pasajeros se bajaron. El taxista partió de regreso. Cuando iba en el camino, volvió a ver al retrovisor y vio a los borrachos que continuaban caminando y gritando, como si fueran haciendo sanganadas. Siguió derecho, y como a unas escasas cuadras volvió a ver al sujeto anterior que parecía discutir con otro taxista, pero esta vez él solo, y al ver a nuestro protagonista que venía conduciendo un taxi, le hizo parada. El taxista ya estaba muy cansado, pero pensó que a lo mejor el muchacho quería que lo llevaran cerca, así que se detuvo lentamente y al preguntarle su destino, este dijo que iba hasta la ciudad Sandino, que es muy lejos, prácticamente al otro lado de la ciudad. El taxista le dijo: «No, ¿cómo cree, señor? Es muy tarde para ir hasta allá. Yo no voy y no lo van a llevar ahorita. Mejor devuélvase porque ahí viene una bola de ladrones que le pueden hacer algo». El joven respondió: «No me puedo devolver. No sé dónde estoy. Me perdí y el otro taxista me bajó. ¿Cuánto querés? Llévame, sácame de aquí. Te pago lo que me pidas, por favor». El taxista sintió cierto cargo de conciencia, pero aún así le contestó que no y se fue. Siguió su camino por la pista de los rieles de Sabana Grande en busca de la salida hacia el Mayoreo, pero en ese sector hay un tramo de monte grande y oscuro. Justo en ese lugar vio a la orilla del camino a una mujer llorando. Era una señora normal, se veía mayor, con el pelo corto y muy peinadita. De cuerpo era rellenita y no recuerda si le hizo o no parada, así que lógicamente pensó en detenerse, pero algo en su interior le dijo que continuara su camino, así que solamente bajó la velocidad. Pero cuando pasó por un lado de ella, el vehículo se apagó de la nada. El taxista pensó que se apagó por una mala maniobra, producto de ir manejando despacio. Procedió a encenderlo nuevamente, pero este ya no quiso prender. Sintió una corazonada muy rara, así que se asomó por la ventana y pudo percatarse que aquella mujer le observaba fijamente. Comenzó a cerrar la ventana del vehículo, pero cuando estaba a punto de hacerlo, ella, con un leve llanto, le dijo: «Llévate a mi hijo, me lo van a matar». Al ver su expresión, sintió un terror inmenso. Comenzó a temblar y de repente el cuerpo no le respondía. La señora se acercaba aún más y con la luz del vehículo se pudo notar que su tez era amarillenta, sin una pizca de color, su cara huesuda y con muchas ojeras. Claramente era una difunta, un fantasma, o como ustedes quieran llamarle. El taxista volteó hacia el frente y desesperado intentó prender el vehículo, mientras que ella repetía: «Llévatelo, no lo dejes allí, me lo van a matar». Instintivamente puso el vehículo con el cambio en reversa y de la nada este encendió, y cuando el cuerpo por fin le respondió totalmente, aceleró tan rápido que regresó donde estaba el joven y le dijo: «Rápido, subite». La pandilla estaba como a 100 metros de ellos y súbitamente comenzaron a correr a la dirección donde estaba el taxista y el joven. Inmediatamente aceleró el vehículo y lograron salir de esa zona, dejando atrás a los vagos. Tanto el taxista como el pasajero estaban sorprendidos, no decían absolutamente nada. Cuando pasaron nuevamente por donde había tenido el espeluznante encuentro con la señora, ya no había nadie ahí. Con miedo siguió su camino, y cuando tomó una curva para salir a la Cola Schaller, revisa en el retrovisor para constatar que el pasajero estaba bien, y más bien se llevó una escalofriante sorpresa. La señora iba con él y estaba sonriendo. El taxista sintió nuevamente que el cuerpo no le respondía. No podía frenar, solo temblaba y estaba a punto de llorar producto del miedo. Llegando a los semáforos del Mayoreo, recobró un poco la cordura y tuvo el valor de volver la vista hacia atrás. Y vaya sorpresa, ya no iba la mujer, había desaparecido. Ya más tranquilo se detuvo. El joven inmediatamente exclamó: «Por favor, no me deje aquí.
No sé cómo devolverme. Me vine con unos amigos a una fiesta, pero pelearon y todos corrimos y yo no conozco aquí. Le repito lo mismo, cóbreme lo que quiera. El taxista sabía que no podía arriesgarlo, así que decidió llevarlo hasta donde él necesitaba llegar. Habiendo superado el susto inicial, comenzaron a cruzar palabras para no sentir eterno el camino, y una de las cosas que recalcó el conductor fue sugerirle que no volviera a pisar ese lugar por la noche, ya que se llenaba de borrachos, ladrones y vagos, y para la próxima podían hacerle daño. El muchacho le comentó que cuando vio que una pandilla se acercaba a él, tuvo miedo, quiso correr, pero sabía que lo alcanzarían. Dijo que estaba tan asustado que le pidió a su mamá que lo ayudara, pues hace 2 semanas atrás ella había muerto. En ese momento, el taxista comprendió lo que había pasado, pero para cerciorarse de que estaba en lo correcto, le describió al joven las características de la mujer que él había encontrado antes de recogerlo, y el joven, sorprendido, le respondió que había descrito exactamente a su madre recién fallecida. El taxista le respondió: ahorita ella venía con vos, ella me mandó a recogerte. Se puso a llorar con un sentimiento tan triste que conmovió al taxista al punto de llorar con él. Finalmente, llegaron al destino del joven y al despedirse el taxista le comentó: cuídese señor y ya deje descansar a su madre. El muchacho se sintió tan agradecido con el taxista que fue imposible evitar un abrazo entre ambos. Nuestra historia se sitúa en la Managua de los años 70, en la más célebre y aclamada discoteca de todo el territorio nacional, el Lobo Jack. En ese lugar se celebraban las más grandes fiestas del país, siendo su elemento innovador la bola de discoteca, y que era un bar bastante refinado. Una noche de Viernes Santo, como era costumbre, se realizó una gran fiesta a la que asistió una muchacha que siempre frecuentaba el lugar en compañía de sus amigos. Pasaban las horas y todos disfrutaban con bailes, la música, el ambiente y unas cuantas copas, cuando de repente un joven muy particular salió de un extraño vehículo. Este desconcertó a todos, pero trataron de no darle mucha importancia. Se describe al joven como un muchacho apuesto, alto y muy elegante, que al final terminó agradando a todos. Bailaba, reía, llegó a agradar tanto a los dueños que lo invitaron a degustar con ellos los vinos más finos del lugar. Pasada la medianoche, este se acercó a la muchacha antes mencionada y muy educadamente le pidió que le concediera una pieza. Su baile era impecable, todos se maravillaron al verlos, pero no sabían lo que les esperaba. A mitad de la tercera pieza, este le pidió a la joven que viera sus pies. Al verlo, un grito ensordecedor y perturbador invadió el lugar. En ese momento, el escenario fue invadido de lágrimas y gritos de desesperación al presenciar a aquella figura abominable. Quienes estuvieron en el acto testifican que aquel joven tenía patas como de un macho cabrío, y al ver su rostro era algo aberrante, como salido del mismísimo infierno. Fue necesaria la ayuda de agentes policiales para tranquilizar a la multitud y rescatar a la muchacha, que yacía inconsciente en el escenario. Buscaron el vehículo, pero nunca lo encontraron. El único rastro fue un gran olor a azufre. Al día siguiente por la mañana, tomaron la declaración de la joven, quien confirmó la descripción de este terrible ser. Pero la historia de esta muchacha no termina aquí. Fuertes pesadillas y terribles voces la atormentaban día y noche. En su mente quedó impregnada la imagen de aquella criatura, lo que la hacía actuar de una manera tal que tuvieron que internarla en un hospital psiquiátrico. Luego de esto, la reputación de la discoteca fue cayendo tanto al punto de cerrar sus puertas al público.